vamos a avisar a los de esas 3 provincias. Vamos a empezar. La doctora Barone va a saludar y presentar a los expositores de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Y avisos antes, el jueves 8 de mayo vamos a hacer el Ateneo del mes de mayo, así que queremos que de los países participantes haya 2 presentaciones y una de acá de Argentina, así que después nos escriben a ver de los países quién quiere presentar. Vamos a hacer 2 países en esta oportunidad y otros 2 en el próximo mes de junio. Así que se ponen de acuerdo y nos mandan mensaje quién quiere presentar algún caso, un ratito, para conocer las distintas realidades. Y de acá de Argentina ya presentó la provincia de Corrientes y hubo una presentación de la provincia de Buenos Aires, así que esperamos que alguien se ofrezca, que ha participado en algún proceso de donación, para presentar en el Ateneo del 8 de mayo a las 19 horas. Quedan todos avisados. Bueno, y entonces ahí la clase de hoy, que es una clase muy importante porque es el marco jurídico de la donación y el trasplante, donde los disertantes va a ser la doctora Adriana Carvalla, que es abogada y es la jefa del Departamento Jurídico del INCUCAI. Tiene una vasta trayectoria en el INCUCAI, hace varias décadas que trabaja en INCUCAI y es una de las mentoras y participó en la redacción de la última ley de trasplante y su reglamentación. Y el doctor Héctor Yudicisa, que también es abogado y está también en el departamento jurídico, trabajando ya hace muchos años. Así que ellos van a ser los disertantes del día de hoy. Les damos la bienvenida. Gracias, Adriana, gracias, Héctor, y los escuchamos con atención. Bien, ahí Marisa va a pasar las imágenes de su campo. Pero Sí. ya le dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias Marisa, gracias Pablo, y la verdad que estamos acá mirando cómo va subiendo el número de participantes y estamos asombrados y a la vez contentos, ¿no? Porque la verdad que es como vos decís, es lindo y es importante hablar de esto que tantos años hace que estamos trabajando en esta temática y bueno, la verdad que está muy bueno ver que ese número va creciendo. Y contentos, como les decía, de estar otro año más pudiendo compartir este programa que cada año, por lo que vemos, es sumamente importante para esta actividad, ¿no es cierto? Bueno, Pablo, como decía recién Marisa, y buenas tardes a todos, y algunos por ahí, como dijo Pablo, nos cruzamos en San Luis. Pero bueno, la idea es en este rato que tenemos, en esta clase que tenemos, hablar del marco normativo, de los aspectos legales. Realmente es una actividad que siempre lo decimos, está sumamente normatizada, regulada, y en nuestro país por lo menos tiene un marco regulatorio muy sólido y que va digamos, con distintos niveles de normas, distintas jerarquías normativas que vamos a ir viendo un poco desde leyes nacionales, leyes provinciales, bueno, resoluciones del directorio del INCUCAI. Todo ese conjunto normativo es el que contempla, digamos, el desarrollo de todo el proceso de donación-trasplante, la trazabilidad de los procesos. Bueno, contemplan cada uno de los aspectos de esta actividad. Mari, si querés pasamos, pero como sabemos que este año hay participantes de otros países, que la verdad que es una muy buena noticia, muy, muy bueno para el curso, para todos realmente. Quisimos, bueno, hablar un poco, no entrar directamente a hablar de nuestras normas, sino hablar un poco, digamos, los aspectos generales que entendemos que tiene que tener un marco regulatorio, ¿no es cierto? La verdad que, vuelvo a decir un poco lo que les decía, ¿no? Esta actividad realmente creo que es una de las actividades médicas que más regulada y más normatizada está,
y creemos que hay aspectos que tienen que estar en un marco legal. Entonces, más allá de que cada país tendrá sus distintos niveles de desarrollo, tanto normativo como de la actividad, nos parece que todos tendríamos que trabajar desde el lugar que nos toca, ¿no es cierto?, en tener estos elementos para que un sistema sea sólido realmente, ¿no es cierto? Entonces, consideramos que un marco legal básicamente tiene que tener aspectos que hacen a la organización, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto hay que delimitar claramente cuál va a ser el objeto y el ámbito de aplicación, lo que va a regular la norma. Y tiene que haber, entendemos, el ejemplo, la experiencia, bueno, esto también fue tomado en base a los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud. Tiene que haber un organismo técnico a nivel nacional que sea el que coordine todo el desarrollo de esta actividad. Independientemente, como vemos después, de los niveles estructurales que puede tener, de acuerdo a cada país, puede tener estados, provincias, regiones, y establecer distintos niveles de organización. Pero está bueno que haya un organismo que coordine la actividad a nivel nacional y que funcione, obviamente, en el ámbito de lo que es la organización sanitaria, no la autoridad sanitaria, los ministerios de salud de cada uno de los países. Por otro lado, una cuestión que cada vez que vemos también que es sumamente importante para el desarrollo, la organización, es que también se cuente con presupuesto propio, ¿no es cierto? Eso es lo que le va a dar cierta autonomía y cierta capacidad de ejecución, ¿no? A cada uno de los organismos, que a veces vemos que eso, por lo menos en nuestro país, vemos que a veces es una dificultad en determinadas provincias o regiones, el hecho de no contar y de no poder disponer de un presupuesto propio para destinarlo específicamente a cada una de las actividades o programas que se pretendan desarrollar en esta materia. Y otra cuestión que entendemos que es fundamental es esta capacidad regulatoria y sobre todo fiscalizadora de la actividad, ¿no es cierto? Porque no solo es importante el hecho de normatizar, de dictar normas, de regular y de fijar procedimientos, sino también la fiscalización de cada uno de estos niveles, de acuerdo al grado de desarrollo que cada país decida. La potestad, digamos, fiscalizadora es sumamente importante para garantizar la calidad, el cumplimiento de los criterios, bueno, digamos, básicamente esto, ¿no? Garantizar estándares de calidad y de transparencia en todo el sistema. Y también yo siento el team que se siguen sumando y no lo puedo creer. Y también tiene que haber también funciones claramente delimitadas, sobre todo cuando hay estos distintos niveles, por ejemplo, nacionales o regionales o provinciales o departamentos, como quiera que se llamen, tienen que estar delimitadas estas funciones y responsabilidades porque muchas veces son concurrentes, entonces hay que coordinar las responsabilidades de cada uno, si bien somos todos parte de un sistema. Por ejemplo, yo pongo en nuestro país, en un país federal, donde cada uno tiene sus potestades, hay que hacerlas coordinar y que sean concurrentes para poder desarrollar la actividad. Y bueno, y como les decía, a través de los distintos niveles de normas es importante por ahí contemplar todos los aspectos del proceso de donación. Mari, si querés, pasas a la otra. Un tema que consideramos que es fundamental, que tiene que estar establecido en la norma claramente, lo digo claramente porque, bueno, a lo largo de estas décadas que dice Marisa que estuvimos acá, tuvimos distintos modelos de consentimiento informado, de consentimiento en realidad, y a veces no son tan claros, ¿no? Pero creemos que todo marco legal tiene que establecer
una modalidad de consentimiento para la obtención de células, tejidos y órganos, obviamente, del cuerpo de personas fallecidas. Es decir, al elaborar el marco normativo, se tiene que optar por un modelo de consentimiento que va a depender en cada lugar, en cada país, de los, digamos, recomendaciones internacionales, la historia de ese país, las costumbres sociales, las médicas, los aspectos culturales de cada país. En base a eso, la autoridad sanitaria adoptará un modelo de consentimiento, que, como les decía, obviamente que las costumbres, estos aspectos culturales pueden ir variando, y de hecho puede pasar que uno empiece con un marco normativo con determinada modalidad de consentimiento, y a lo largo del tiempo. Y también creo que es muy importante el desarrollo y la confianza de la sociedad en el sistema, ¿no? Lo que puede llegar a permitir la modificación de esta modalidad adoptada originariamente. Y bueno, básicamente esto hay que garantizar, de acuerdo a como les decía, al modelo que se adopte, el registro de esta voluntad y todo el desarrollo del proceso en el marco de las normas. Mal. Pasa, ahí está. Bueno, más allá de que este listadito que hicimos nos parece también que son cuestiones muy importantes que se tienen que desarrollar en un sistema nacional de procuración y trasplante, de donación y trasplante, que de acuerdo a esto, al criterio de cada país, pueden estar contemplados en una ley, pueden estar contemplados en normas. Por ejemplo, nosotros tenemos resoluciones del directorio del INCUCAI. Cada uno tendrá la denominación y digamos que de acuerdo al sistema de cada país, ¿no es cierto? Pero también hay cuestiones que entendemos, o sea, que en un marco legal tienen que estar los aspectos generales más importantes, y hay aspectos como estos, que por ahí algunos que pusimos acá, como criterios de distribución y asignación, habilitación de establecimientos, equipos. Esto a veces amerita modificaciones permanentes, digamos, cada 2 o 3 años, por ahí hay que actualizar determinados criterios, se revisan. Entonces, si uno establece estos aspectos en un marco normativo, a veces es muy difícil modificarlo y demanda más tiempo de lo que la práctica médica tarda en desarrollarse. Entonces, esto por ahí es muy técnico y muy específico de nuestra profesión, ¿no es cierto? Pero para hacer más ágil estas modificaciones, es mejor contemplar estos criterios o los requisitos para la habilitación o requisitos para el registro en normas que son de rango, por decirle, menor a un marco legal. Entonces es más fácil actualizarlos permanentemente y estar a la altura de los avances científicos si uno los establece en una resolución o en una norma de menor jerarquía que permite, como les decía, esta actualización de manera más ágil y estar, digamos, siempre acorde a los avances de la ciencia, ¿no es cierto? Y bueno, más allá de esto que les decía, hay también cuestiones que estas sí consideramos que tienen que estar en un marco legal, que son, por ejemplo, las prohibiciones, las sanciones, las penalidades, lo que hace a establecer concretamente la voluntariedad de la donación, el criterio solidario de la donación de órganos, establecer principios en los que se enmarca la actividad o derechos y obligaciones que son tanto para los donantes como para los pacientes y los profesionales. Es decir, esto es como uno tiene que evaluar cuáles son las cuestiones generales y fundamentales que tienen que sostener un marco normativo, y hay otras cuestiones que son más operativas, que a lo mejor no ameritan estar en una ley, sino, como les decía recién, en normas de menor jerarquía que permiten modificaciones más ágiles. ¿Sí? Marila, próximo. Entonces, como vemos, esto que yo les decía, todo este
la verdad que el marco normativo es para nosotros, para el desarrollo que tuvimos en nuestro país, para el sistema nacional en Argentina, consideramos que el marco normativo es uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta todo este sistema que a lo largo del tiempo logramos desarrollar, junto con el sistema informático que permite todo el registro de la actividad, nos permite hacer la trazabilidad, como les decía antes, de todos los procesos, sostener la transparencia también de los números, de los datos, de los registros, y junto con esto, el marco normativo, junto con el sistema informático, el desarrollo organizacional, que a veces no se da, por ejemplo, y sobre todo en países tan extensos como el nuestro, con tantas provincias, no se da de manera pareja o equitativa, digamos, en todo el país. Entonces, pero a lo largo del tiempo, con sus más y con sus menos, hemos logrado que todas las provincias cuenten con un organismo que se ocupe de la temática, que lleve en práctica la temática en esa provincia. Entonces se logró una organización en esta actividad que creo que también, junto con el Cintra, que es nuestro sistema informático, y todo el desarrollo normativo, hace, digamos, que sean los pilares de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, ahora sí, un poquito, acá está, bueno, ustedes después van a tener esta presentación, está detallado todas las normas, obviamente las leyes pusimos las más importantes, no vamos a poner todas las resoluciones porque realmente son muchísimas, seguramente después las van a ver más cuando hablen de criterios o de criterios de distribución, de asignación, pero bueno, las leyes, digamos, en las que se sustenta la actividad, está la ley 27.447, que es de trasplante de órganos, tejidos y células, que fue reglamentada en el año 2019. Esa es nuestra ley marco, nuestro paraguas, digamos, la ley nacional, en la cual todas las provincias que desarrollan la actividad, digamos, si bien las provincias tienen leyes provinciales, se dictan en el marco de las disposiciones de la nacional y un poco establecen esta coordinación, como les decía antes, tanto los organismos provinciales con el organismo nacional. Después está la ley 25.392, que es del año 2003, también reglamentada en el mismo año, que es la ley por la que se creó el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Ya creo que no vale la pena, van a tener seguramente una clase particular sobre este tema. Posteriormente se sancionó, se trabajó desde acá, fue una propuesta que surgió desde el INCUCAI, porque funciona un consejo asesor de pacientes, y esta ley surgió como propuesta de ese consejo de pacientes, la ley 26.928, que es la que crea un sistema de protección integral a pacientes trasplantados, también reglamentada en el año 2015, y básicamente a través de esta ley se logró garantizar el 100% de la cobertura médica a los pacientes trasplantados y en lista de espera, que es la población beneficiaria de este sistema. Creo que ese es uno de los derechos más importantes que se generó con esta ley, más allá de otras cuestiones que en beneficio de los pacientes, como por ejemplo transporte gratuito para los pacientes y un acompañante. Bueno, generó una pensión no contributiva a pacientes que no tienen trabajo. Bueno, se estableció con este sistema, se establecieron ciertos derechos en beneficio de los pacientes trasplantados y en lista de espera. Esto se le otorga una credencial y con esa credencial tienen acceso a estos derechos que yo les comentaba. Y después, bueno, como les decía, tenemos leyes y decretos provinciales, resoluciones del Ministerio de Salud, que son resoluciones generales, establecen criterios generales, y una facultad
fundamental, una competencia creo que es fundamental que tiene el directorio del INCUCAI, que es la de dictar normas, estas resoluciones, que son las que regulan estos aspectos, como les decía, todo el proceso de cada una de las prácticas trasplantológicas. Cada práctica, cada trasplante, digamos, por decirlo así, tiene una resolución que contempla desde los requisitos para habilitar un programa de trasplante, los profesionales que los van a llevar a cabo, los criterios de cómo se van a asignar esos órganos, los criterios para inscribir en lista de espera a un paciente. Esa resolución tiene distintos anexos que van regulando, como les decía, cada una de estas etapas. Cómo se inscribe un paciente, les decía, cómo se asignan esos órganos, bueno, los consentimientos que se tienen que completar, cómo se va a distribuir y asignar un órgano. Realmente son normas que tienen un trabajo que involucra a todos los actores que van a participar en ese proceso. Y creo que esa es una fortaleza sumamente importante, porque eso de dar, llevan un proceso a lo mejor un poco largo, pero ese proceso realmente, como les decía, al involucrar a cada uno de los actores, porque en ese desarrollo normativo trabajan las personas que se dedican a la procuración, se involucran los jefes de trasplante de cada una de las prácticas, las áreas, los comité de bioética del INCUCAI, las áreas técnicas del INCUCAI. Entonces, toda esa participación le da una fortaleza a la norma que hace que una vez que se hayan pasado todos esos pasos y haya tenido todo ese desarrollo y el directorio las aprueba, la Comisión Federal de Trasplante, que son todos los titulares de los organismos provinciales, todos participan en la elaboración normativa y en la revisión. Entonces eso hace, como les decía, que una vez que haya pasado por todas esas etapas y sea dictada por el directorio del INCUCAI, esa norma tiene una solidez que hace que sea de aplicación en todo el país. Y esto no es menor, porque es muy importante que a lo largo de todo el país las personas que esperan un trasplante se encuentren con los mismos criterios para la asignación de un órgano, tanto el que vive, la mayoría sabe lo que digo, en Salta o en Tierra del Fuego, es decir, en el norte o en el sur de nuestro país, y que todos estén bajo las mismas garantías, digamos, de calidad de los programas de trasplante, que tengan los mismos estándares, sea el lugar del país donde se trasplante o donde se procure un órgano, o que tengan los mismos criterios, las mismas criterios de equidad y de justicia para todos los pacientes que tienen que ingresar a la lista de espera. Si bien, como les decía, eso lleva un tiempo, pero es fundamental para garantizar todos estos principios. Se fue. Y esta solidez del sistema. Mari, se te fue, pero no importa, yo sigo si querés con... Ahí volvemos a compartir. No toqué nada, ¿eh? Sí, mi amor. Aprovecho para tomar agua, que no sé qué me pasa, que estoy medio... Bueno, pero si querés yo sigo, María, hasta que vos lo busques. Ahí va, me parece. Ahí va. ¿Compartió? Sí, se ve, doctora. Perfecto. Ahí hablo porque... No puede... Bien, si te pasa esto a vos, ni quiero saber lo que hubiera hecho yo, Marisa. Bien, manitas. ¿Esta es la diapositiva, Adriana? No, esta es. Bueno, entonces, como les comentaba al principio, la ley tiene que decir qué es lo que va a regular. Básicamente tiene que tener un objeto, un ámbito de aplicación.
Entonces, nuestra ley, la ley 27447 y en general, bueno, Héctor estuvo revisando, sabemos que hay participantes de Perú, de Ecuador, de Paraguay, y decime Mari más, estuvo viendo un poco Bolivia. Bolivia, los marcos normativos que cada tanto hay que refrescarlos para ver si no hay modificaciones o lo que fuere. Y en cuanto yo creo que al ámbito de aplicación coinciden los marcos normativos. Sí, algunas normas no se actualizaron, por ejemplo la de Bolivia. Es una norma, tiene ya varios años, con lo cual es probable que la terminología, sobre todo en el tema de células, no sea la que después el desarrollo científico fue calificando o clasificando de una u otra manera. Pero como dice Adriana, básicamente todas incluyen, obviamente, trasplante de órganos, tejidos, la procuración, y en mayor o menor medida, con mayor o menor precisión, el tema de células también. Y tuvieron también modificaciones en lo que hace al consentimiento, ¿no? Esto que yo les comentaba, a veces un marco normativo establece una modalidad de consentimiento y después, con la evolución, el desarrollo, qué sé yo, los cambios, también tuvieron modificaciones en el consentimiento. Todos tuvimos como una tendencia de ir, me parece que al consentimiento presunto. Y la mayoría también a limitar, esto para terminar con las cuestiones generales, ¿no? A limitar el trasplante con donante vivo, ¿no? Sí, ahí todavía en algunos países de la región mantienen el no relacionado sin ningún tipo de límite. En todo sí, y es clave esto, el común denominador es que está prohibido el lucro. Específicamente las normas, aún las que no establecen límites de parentesco para la nación entre vivos, prohíben en forma muy tajante y muy clara todo lo que tenga que ver con el lucro y establece la gratuidad. Pero después, si bien la tendencia es obviamente también a que haya un límite en el grado de parentesco, aún los que no lo tienen prohíben que haya dinero de por medio, ¿no? Bueno, entonces, retomando un poquito, pero no quería dejar pasar esto que es un poco más general antes de ir un poco más a lo específico. Nuestra legislación, como les decía, habla de la obtención y utilización de órganos, tejidos y células, y esto incluye la investigación, la promoción, la donación, la extracción, preparación, distribución, trasplante y seguimiento. Como ven, un poco todas las etapas posibles en la obtención y utilización de órganos, tejidos y células. Y excluye específicamente, hay un artículo que dice que no, qué es lo que no va a estar contemplado por la ley, y son los tejidos y células renovables o separables del cuerpo, la sangre, las células y tejidos germinativos, que parece que eso no lo quiere nadie, porque pasan, y las células para investigación básica. Expresamente eso está excluido de nuestra competencia. Cuando hablo de nuestra competencia es tanto del INCUCAI como de todas las provincias y los organismos provinciales. Y esto también un poco general es lo que les comentaba antes, ¿no? Es importante establecer principios en los cuales se va a enmarcar la ley, en los cuales se va a sostener todo el desarrollo de la temática. Yo no le voy a ir cada uno hablando, pero para que ustedes vean, los principios son básicamente el respeto a la dignidad humana, la equidad en los tratamientos, esto que decía Héctor, la extrapatrimonialidad del cuerpo, es decir, la prohibición específicamente de que haya un lucro, venta de órganos o estas cuestiones, la voluntariedad, y también es importante destacar o resaltar estos principios, de estos derechos, digamos, de donantes y receptores, básicamente los que hacen a la intimidad, a la privacidad, a la confidencialidad, si bien uno después tiene leyes específicas en esto, ¿no? Del resguardo de los pacientes, pero bueno, a la intimidad, a la integridad, a la información, que va a ser fundamental, y ustedes después lo van a ver en la actividad que tengan
desarrollar, esto de estar informando permanentemente a la familia, a la igualdad de trato. Bueno, hay ciertos derechos que están establecidos en las disposiciones generales de nuestra norma. Adriana, ¿me permitís Sí, una...? Pablo. Sí, lo que Digo, como yo no quis- sí, para contrastar esto que vos decías, como dato solamente ilustrativo, estos principios que solventan nuestra ley, que también en América Latina de una forma u otra están todos, no son generales para todo el mundo, digamos. Hay muchos países, especialmente por ejemplo en Asia, donde sí se puede y está permitido desde el punto de vista legal, quizás no estrictamente por dinero, pero sí se puede, por ejemplo, entre comillas, donar, porque no es donar, un riñón a cambio de determinadas prestaciones que obtienen obviamente personas que sí pueden dar, digamos. Importante recalcar esto, que pareciera como que es lógico y elemental, pero que en muchos lugares del mundo sí. no es así. Digamos, la legislación de esos lugares permite, por ejemplo, que uno pueda ceder un órgano a cambio de determinadas cosas que en definitiva termina siendo plata, ¿no? No es tan universal. No, seguro debe haber lugares, como decís vos, pero sí, la idea era un poco todos estos principios que vos decís que es cierto que no se deben respetar en todos los lugares. Yo lo planteaba como que nosotros tampoco como lo teníamos expresamente contemplado en nuestra ley hasta el 2018, pero quiero decir, tienen sustento también en las recomendaciones internacionales, en los principios rectores de la OMS, y bueno, pero es cierto que no todos los países te los adoptan como regulación o como principio para sostener la actividad, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es, nada, trabajar para ir logrando revertir estas cuestiones. Y a veces bueno, esto que vos decís, hay marcos normativos opuestos a lo mejor a los que tenemos nosotros en nuestro país. Y también una función lo hablo, por ejemplo, es establecer normas para impedir que a veces lo voy a poner con un ejemplo concreto a lo mejor. A lo mejor una disposición tiene determinadas normas para de trasplante. Y nuestro país es lo que nos pasó cuando tuvimos que poner límites o regular la temática de extranjeros. Porque en ese país no hay legislación o hay principios que no se condicen con los nuestros. Entonces, bueno, a veces hay que ver cómo se compatibilizan o cómo se ponen límites con un marco normativo a estas cuestiones que no regula otro, ¿no es cierto? Sí, a nivel regional, afortunadamente hay consensos básicos que ya están y cuestiones que no se discuten. La parte más compleja es esta que dice Adriana, que es parte de una recomendación también, no solo de la OMS, la Red Consejo, por ejemplo, aquí en América Latina, que es la de esto. No es unificar exactamente la palabra, los marcos normativos, pero sino hacerlos compatibles. En ese trabajo, que es muy complejo, imagínense ustedes, como le digo, afortunadamente ya hay cuestiones básicas en las que hay acuerdos, pero después plasmarlo en normas es un poco más complicado. Entre otras cosas por el diferente grado de desarrollo de un país y de otro, pero lo que contó Pablo recién, hablando de Asia, aquí en América Latina no tenemos por lo menos ese problema, pero sí la búsqueda es desde hace muchos años discutir en ámbitos regionales, tratar esto de homogeneizar, no, perdón, de hacer compatibles y si no son compatibles, establecer acuerdos entre autoridades nacionales que regulen determinadas situaciones o problemáticas concretas que se pueden presentar, ¿no es cierto? Básicamente tampoco el tema es trabajar en evitar el traslado de personas con determinados fines de trasplante, bueno, lo que todos sabemos, el turismo de trasplante, bueno, hacer entre las autoridades el dictado de normas que permitan controlar y regular estas situaciones, básicamente, ¿no?
Por ahí nos fuimos un poco pero cualquier cosa de tema, pero hicimos medio una mezcolanza, pero por cualquier cosa nos preguntan y volvemos a especificar. Pero bueno, en nuestro país vinimos bien, a ver, quiero ver que no nos salteemos ninguna. Nosotros establecemos en nuestra legislación que se establece quiénes pueden ser donantes, que con esto también acá hay varias discusiones en cuanto a la edad de los donantes, ¿no es cierto? Muchos quieren bajar esta edad, pero nuestra legislación establece que pueden ser donantes las personas capaces mayores de 18 años. Esto es lo que nosotros llamamos la manifestación expresa, ¿no es cierto? Tiene que, toda persona capaz mayor de 18 años puede manifestarse en forma afirmativa o negativa respecto a la donación de sus órganos. Esa voluntad puede ser, la ley establece que se pueden restringir a determinados órganos o tejidos y condicionar a determinadas finalidades. Es decir, se pueden, bueno, como lo decía, ¿no? Donar algunos órganos, otros no, puede ser decisión de la persona donar solo con fines de trasplante o solo con fines de investigación. Si esto no se especifica expresamente, lo que la ley considera es que se donaron todos los órganos y tejidos y con las dos finalidades, con fines de trasplante y con fines de investigación. Y establece que esta manifestación, esta expresión, se tiene que hacer por escrito y también se puede revocar en cualquier momento, la persona la puede revocar, pero también por escrito. Y establece la ley cuáles son los canales a través de los cuales se puede expresar esta voluntad, se puede expresar esta decisión, las personas la pueden expresar. Se puede hacer en el INCUCAI y a través de la página web Mi Argentina, se puede hacer en el Registro Nacional de las Personas, en los registros civiles, en los OPAI y en el correo oficial. Esto es una opinión personal, pero creo que en la práctica cada vez un poco se fue desvirtuando más la utilización de estos canales. Me parece que el que más se utiliza puede llegar a ser el de Mi Argentina, pero esto también, digamos, pero están establecidos como canales legales para que una persona exprese su voluntad. Y las manifestaciones que se hacen a través de estos canales son los que ingresan al módulo 3 del Cintra, que son los que ustedes van a buscar, ya, por decir alguna palabra, cuando se desarrolle un proceso de donación de órganos. Entonces, repito, las expresiones que se hacen a través de estos canales, que son canales legales, que son los válidos, y se buscó especificarlos concretamente para descartar cualquier otro tipo de manifestación, son estos que están establecidos en la ley. Y el INCUCAI, bueno, dice, es el que tiene que coordinar el ingreso de estos datos en el Cintra. Se establece que se pueden incorporar otras modalidades, pero hasta la actualidad no se incorporó ninguna otra forma. Entonces, como vemos, ese es lo que les decía recién, es cómo se puede expresar uno y esos registros van a ser consultados en el módulo 3. Ahora lo que queríamos antes de entrar en el proceso de donación era hacer un poco esta revisión de cómo fue cambiando en nuestra legislación la modalidad de consentimiento que teníamos, para ver un poco esto que les comentábamos, cómo fuimos evolucionando hacia el donante presunto. La primera ley de trasplante, hay más leyes en el medio y modificaciones, pero nos parecía estas eran las tres como más importantes a lo largo de todos estos años, ¿no es cierto? Y las que marcaron más cambios en el consentimiento. La primera ley de trasplante, que fue la 21.541, establecía que en todas esto se mantiene. Lo que prima, lo que uno busca primariamente es la voluntad de la persona fallecida, si se expresó por afirmativa o negativamente. Eso se mantiene y se mantiene a lo largo de todas las leyes. Lo primero que tiene que buscar uno en todo proceso de donación es ver cuál era la voluntad de esa persona.
Pero en la primera ley se establecía en realidad que cuando no había una manifestación expresa, había que ir a pedir autorización a la familia de la persona fallecida. Entonces, acá vemos que la familia tenía un rol fundamental en el proceso, porque bueno, era la que decidía, la que había que ir a preguntarle qué quería hacer, si donaba o no donaba los órganos en caso de que la persona no se haya expresado. Había todo un listado de familiares, toda una serie de cuestiones administrativas que cumplir, que se mantuvieron con la 24.193. La 24.193 hace un cambio en cuanto a la figura de la familia, ¿no? Al protagonismo de la familia, y en el año 2006 instaura la figura del donante presunto. Pero era un donante presunto distinto al que tenemos ahora en nuestra legislación, un donante presunto, una figura más atenuada, donde decía que, bueno, que primero había que ver la manifestación expresa y si esa persona no se había manifestado, era donante. Pero ahí no se terminaba la cuestión, sino que decía que cuando no se había opuesto, había que ir a pedirle un testimonio, y no decía nada, no había ninguna expresión, había que ir a pedirle un testimonio a la familia, es decir, como que la familia a su vez tenía que decirnos qué era lo que pensaba el muerto respecto a la donación. Entonces, la verdad que lo que pasaba en muchos casos era que la familia no es que respetaba lo que el muerto, o ni sabía lo que el muerto quería, o si lo sabía o no quería, primaba la voluntad de la familia que de la persona. Entonces, bueno, realmente creo que esto fue complejo de implementar, era bastante también, tenía muchas cuestiones burocráticas, muchas cuestiones administrativas, tiempos de espera, búsqueda de familiares. Realmente era como era bastante complejo, y que creo que esto, lo más importante era que desvirtuaba la función médica y el acto médico de la donación, implicaba otra serie de acciones que se iban un poco, se corrían de lo estrictamente médico. Y por otro lado, y bueno, después con la 27.447, ahí creo que se dio un paso más en lo que hace al donante presunto, y me parece que simplificó mucho o aclaró, me parece, sobre todo la función que tienen que cumplir los coordinadores, ustedes, ¿no? Los coordinadores hospitalarios. Y establece, pasamos, como decíamos, siempre primero ver qué expresó el fallecido, y después, la ley lo que dice es que si no hay una oposición a la donación, esa persona es un donante presunto. Y que siempre, en todos los casos, la familia no es que desaparece o no, sigue, la importancia de la familia siempre es fundamental, pero la pone en el lugar de informar a la familia, de acompañar a la familia, de ir informando todo el proceso de cómo se fue desarrollando hasta el fallecimiento de la persona. Pasa, Mari, vemos que ya acá no autoriza, vemos como a lo largo de esta línea la familia de autorizar la ablación de los órganos pasa a tener que ir siendo informada de cada uno de la evolución del proceso. Y tenemos distintas normas o distintos aspectos para la obtención de los órganos de un potencial donante, según sea mayor de 18 años o menor de 18 años. Seguí, Mari, si querés ponerlo todo, porque yo lo pasé a otra plantilla y pensé que a lo mejor salía todo junto, pero no. Vemos que en el caso de los mayores de 18 años, bueno, como les decía, hay que buscar. Vamos a hacer, yo hablo de lo estrictamente legal, después vamos a hablar un poco de la comunicación y de todo lo que, eso lo van a ir viendo con Pablo, con Marisa. Pero de lo estrictamente legal, vemos que en los casos de los mayores de 18 años, la ley lo que dice es, como les decía recién, que primero hay que ver si hay una manifestación expresa. ¿Y qué pasa si no hay una manifestación
Acá está, ese es el paso 1, ¿ven? Constatar la manifestación expresa, afirmativa o negativa a la donación de órganos. Y eso lo hacen en el módulo 3 del CINTRA. Todo esto, estos pasos están establecidos en un protocolo de actuación. Ese protocolo de actuación está aprobado por una resolución del directorio del INCUCAI y a su vez está contemplado en el decreto reglamentario de la ley. Entonces, vemos. Paso 1, constatar la manifestación afirmativa o negativa. Si no hay manifestación afirmativa o negativa, dice que hay que verificar por aquellos medios disponibles en ese momento la ausencia, es decir, que esa persona no se haya opuesto a la donación de órganos. ¿Qué es esto? Esto parece como que fuéramos a decir, pero en el desarrollo del operativo es ver el DNI de la persona, fundamental. Todo esto está, como les decía, contemplado en el protocolo. Ver si no hay alguna manifestación de la persona en la historia clínica. Bueno, y acá quiero aclarar un tema importante que siempre surge, que es el de las licencias de conducir. Parece mentira seguir con esta problemática que gestionamos, tramitamos, pero cada tanto vuelven a aparecer estos problemas. En el protocolo específicamente se excluyó como una documentación a verificar la licencia de conducir. Queda excluida y no está considerada como un documento legal, digamos, para contemplar la manifestación de voluntad de las personas. ¿Por qué? Les cuento brevemente el porqué de excluir esto. A lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado y históricamente uno comprobó que en muchos casos las personas iban a hacer el trámite para renovar su licencia de conducir o sacar la licencia de conducir y automáticamente, sin consultarle a la persona, le registran una negativa en la licencia de conducir. Entonces, digamos, eso era como una cuestión automática que se hacía cuando realmente la persona no se había manifestado. Ha pasado en muchos operativos que la familia decía, pero no, si él era donante y teníamos esa licencia, que bueno, que en muchos casos impidió, creo, llevar adelante el... Claro, por default, hay un tema, perdóname que... No. En realidad, el origen de cuál es el motivo por el que se excluyen las licencias. En nuestro país, en Argentina, las licencias las emiten, es decir, los municipios. Hay todo un proceso de centralización de la información que tiene algunos pocos años, que todavía está en desarrollo, pero en realidad está absolutamente fragmentado, con lo cual era imposible que esa información llegue a ser, por ejemplo, que es clave, cargada en el CINTRA, como dijo Adrián. Esta fragmentación, esta suerte de sistema anárquico hacía que no hubiera control sobre el tema. Y lo que sí pasaba, que bueno, a mí me pasó también tramitando mi licencia en la Ciudad de Buenos Aires, que hace varios años, por suerte de esto, al momento de revisar los datos, antes de que emitan en ese momento el plastiquito con la licencia, vi que aparecía como no donante, un tema que nunca todavía no había sido tratado, no estaba contemplado en la ley, no me habían preguntado, y la explicación era que por default el sistema, porque si no era un problema, bueno. Esto le ha pasado en su momento al presidente del INCUCAI en otro municipio. Bueno, todo esto hace que estemos desde hace muchos años en conversaciones con la autoridad de aplicación, que ahora, insisto, es un poco más sencillo porque tiende a centralizarse, para que quiten esto de una vez por todas y que no salga más en la licencia de conducir. Muchos municipios lo han hecho, muchas jurisdicciones han tomado esto. Otros tienen sus argumentos, dicen que la ley de tránsito, no se llama así ley de tránsito, pero es básicamente que es a nivel nacional, hay un inciso que lo enuncia, bueno, esto es un problema. Sí, el problema es la fragmentación, básicamente. Hace poco tuvimos una reunión ahora no me acuerdo exactamente qué era, y se acordó en que iban a quitar, digamos, de la consulta este tema de la donación y también el grupo sanguíneo, porque aparentemente, por lo que nos comentaban en esa reunión, eso puede llevar a muchos errores, porque también con el grupo sanguíneo han tenido
muchos problemas en que cargan a veces no el correcto. Entonces nos decían, esto no tiene que estar en una licencia, no tenemos por qué tener estos datos. Pero como decía Héctor, por el tema de los municipios, las provincias, se hacía muy complicado hacerlo de manera generalizada. Entonces creo que ojalá con esta, salió una disposición diciendo que no a los municipios, ¿no? Que no se consulte más, pero bueno, yo creo que va a llevar un tiempo a lo mejor que se termine con esta historia de que sigan consultando. Pero bueno, me parece que es importante que tengan en claro esto, que llegado el desarrollo de un proceso de donación, la licencia de conducir no es un documento que esté contemplado para estos pasos de constatar o verificar la voluntad de la persona. No sé si vos querés decir algo, Pablo, sobre este tema, o Mari. Sí, antes de darle a Rodolfo Hernández Mendoza, quiere hacer una pregunta, que ahora le vamos a dar la palabra, pero aclarar algo importante. Esto que hablamos de la licencia de conducir se menciona porque es muy frecuente que ocurra en la práctica diaria, ¿no? Hay alguien que se tiene que mutear. Liz. Ahí está. Perdón, Pablo, disculpa. No, no, está bien. Sebastián, se te está abriendo el micrófono, los silenciamos, pero se te vuelve a abrir. Tené cuidado con eso, por favor. Te decía, esto de la licencia de conducir es un problema muy frecuente acá en Argentina. em, por eso se menciona especialmente en esta clase para que tengamos en cuenta que no es una fuente válida de información respecto a la voluntad de la persona respecto a la donación. Pero tengan en cuenta, ya lo vamos a ver más adelante en la clase de comunicación, que si ustedes están discutiendo con la familia de la persona fallecida sobre la licencia de conducir, no, la licencia de conducir sí, es porque el proceso de comunicación fue por caminos que no deben ir, ¿sí? O sea, esto de las fuentes válidas, de por dónde uno tiene que chequear la voluntad, etcétera, son datos que son muy importantes para nosotros cuando estamos frente a un proceso de donación. Pero de ninguna manera tienen que ser cosas que nosotros nos pongamos a discutir con la familia, ¿sí? Vamos a profundizar mucho esto en la clase de comunicación, pero recuérdenlo, eh, porque es frecuente que uno se entere que no, pues la madre me decía que sí, que la licencia de conducir decía que no, entonces nosotros le trajimos la ley, etcétera, etcétera. Eso es un error de comunicación. Esto que estamos leyendo acá es para nosotros, para que nosotros sepamos dónde tenemos que ir a buscar la información respecto a si la persona era donante, no era donante o no se había manifestado respecto a la donación. No sé si Rodolfo quería hacer una pregunta, aprovechamos ahora. Hola. No es una pregunta, es un poco aclarar esto que estaba hablando, no hablaría en la iglesia. Vamos a escucharte. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, yo escucho un poco mal, pero escucho. Bueno, lo que nos pasó a nosotros, Adriana, creo que yo lo hablé con vos. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Fue que Sí, dale. un poco a modo de lo que dice Pablo, por entrar en una discusión con la familia, una familia que se impuso en su voluntad de que no quería que su familiar fuera donante y que en el carnet de conducir decía que no. Bueno, nosotros lo elevamos al INCUCAI este tema porque un abogado de la familia nos trajo una notificación diciendo que como en la ley está eso de verificar en otros lugares, independientemente que el carnet de conducir no sea de respaldo legal, para ellos era tomado como una manifestación negativa voluntaria hecha en algún momento de la vida. Justo este señor había fallecido una semana después de hacerse el carnet de conducir. Ese era el punto de inflexión. Después salió lo que el INCUCAI logró, que a nivel nacional, a nivel de lo que era no me sale, la Secretaría de la que está normatizando a nivel nacional carnet de conducir. Pero bueno, quería comentar esto que nos pasó y desde el punto de vista de Pablo, nosotros no deberíamos haber llegado a esa instancia, pero hay veces se llega
y el abogado entendía que eso era una manifestación Sí, en contra pero, de la Ceci, pero acá yo donación. quiero aclarar varias cosas con esto. Primero, acá, como dijo Pablo, estamos hablando del marco normativo, de lo estrictamente legal, y después van a ir ustedes profundizando, ver cómo utilizan las herramientas, la comunicación y todo eso. Otra cosa es, este caso que vos planteás desde lo estrictamente legal, el abogado, si era abogado, tiene que haber leído que hay un protocolo que está aprobado por un reglamento y que esto estaba excluido específicamente. Pero más allá de eso, lo que yo les quería remarcar es esto que les decía recién y que decía Pablo. Este es el marco normativo que tenemos, nos guste o no nos guste, y los tenemos que conocer. Lo podemos compartir o no lo podemos compartir. Lo que me parece es que no podemos hacer a veces, yo por lo menos nosotros advertimos que a veces uno hace interpretaciones propias de la ley y prima lo que uno quisiera que fuera o lo que entiende que debería ser o lo que a mí me gustaría. Vos misma lo dijiste recién, Ceci, para ellos esto no era una cuestión legal. Con eso se van a encontrar en muchos procesos de donación. Pablo les va a mostrar infinidad de videos donde la familia te va a decir, ¿por qué no debería tal cosa? Porque no, porque me deberían preguntar. La familia va a hacer su interpretación, el abogado va a hacer por ahí la suya o la va a manejar como le conviene. Yo creo que lo que tenemos que tener claro nosotros como parte del sistema es que la ley dice esto, nos guste o no nos guste, y evitar nosotros hacer nuestras propias interpretaciones de lo que debería, de lo que va a nuestro juicio o a nuestro criterio que creemos que debería ser. Esta es la ley y lo que dice la ley. Después ustedes van a utilizar todos estos elementos que nosotros les estamos comentando acá, la licencia, el DNI, la comunicación, todo eso van a tener que tener la agilidad, el conocimiento, la práctica, todas las herramientas que les van a ir transmitiendo para ver cómo los utilizan y cómo los desarrollan en el marco de todo el proceso y la información que le tengan que brindar a la familia, ver cómo, para cumplir con el cometido de la ley, que es que esa persona que no se expresó sea donante de órganos y poder obtener esos órganos para que se distribuyan en la gente que lo necesita. Yo coincido con él, es importante conocer el marco legal, pero no ir y decir, la ley dice que usted que su fallecido era donante. Yo creo que si hacen eso, a los 2 segundos se pegan la vuelta y se vuelven. El tema está en conocer el marco, saber cuál es el objetivo, saber lo que tengo que lograr y dentro de lo que yo me tengo que mover para cumplir con la ley y no tener una mala ejecución y una mala responsabilidad en las funciones que tienen que desarrollar. Y apártense de todo eso, para ellos, para mí, porque van a encontrar tantas interpretaciones como personas y cada uno va a tener su propio criterio sobre lo que debería ser la ley, lo que es justo, lo que es injusto. Entonces, conozcan bien esto, manejen bien lo que dice la ley y después apliquen todas, como les decía, las técnicas de comunicación, las herramientas para llegar al objetivo que dentro de este marco, ¿no es cierto? No sé si quieren, si fui clara, si quieren No, agregar no, algo perfecto, más. pero avancemos y en todo caso dejamos las discusiones Sí, para después, pero dale. avancemos si no, no, se va a Bueno, cerrar. y como vemos, comunicar a la familia, esto es fundamental, siempre iban a tener muchas charlas con esto y el acompañamiento y la información, me parece que eso es fundamental en lo que van a tener que hacer. Y con respecto, pasamos a los menores. Los menores de 18 años tienen un régimen distinto. Acá sí hablamos de autorización de los padres. Acá no hay donante presunto. Los menores, en el caso de procesos de donación con un menor de 18 años, es necesaria la autorización de ambos padres o la ley establece el padre que se encuentre presente o el representante legal. Y si están los dos padres y alguno se opone, no es suficiente como para
es decir, imposible continuar con la ablación de los órganos. En caso de que falte alguna de todas estas personas que decía, los padres, el representante, hay que dar intervención al Ministerio Pupilar para que proceda la autorización en la ablación. No sé si Adriana, ahí Marcelo Chavín, que es pediatra y que estuvo en un Sí, operativo reciente pediátrico, quiere hacerte una pregunta. sí. Hola, buenas tardes a todos. No, mi consulta era la siguiente. Justamente hace poquito, como decía Pablo, tenemos un operativo y con un tema familiar legal, porque la mamá le habían sacado la tutela del nene por un tema legal previo a cuando el bebé tenía 8 meses de vida. Y bueno, no es que no estaba presente la madre, sí estaba presente, vino concurrió a la terapia, a visitar al paciente y todo, pero al momento de las decisiones, supuestamente la tutela la tenía únicamente el padre y la abuela paterna. La pregunta es la siguiente, obviamente los padres, el padre y la familia paterna aceptó la donación, se realizó todo el proceso sin mayores inconvenientes, pero mi consulta es la siguiente, entiendo que la mamá en este caso no tenía la tutela legal y ella podría haberse puesto en oposición a la donación sin tener la tutela, digo. No, porque perdón, no te interrumpí. Claro, por una cuestión de porque había un litigio entre ambas familias, etcétera, que bueno, podría haber desencadenado en una oposición a la donación de parte de la familia materna, o la madre, particularmente. Mira, te escuchamos bastante cortado acá, pero creemos que te entendimos lo que preguntabas. En este caso, si la madre no tenía, le habían quitado la patria potestad, la tutela la tenía otra persona, el que autoriza es la persona que tiene la tutela legal. Encima estaba el Sí. padre ahí, ¿no? Perdón si no escuché mal, el padre autorizaba y el padre no tenía ningún impedimento legal para... El padre autorizó de esto. Por eso. Potestad de autorizar o potestad de robar. Claro. Claro, en entiendo que este la caso- pregunta es si la madre no tiene la tutela, si digamos, quedaría excluida de la posibilidad de autorizar Sí. o no. Sí, Nos va a pasar muchas veces que hay situaciones que hay que charlar situación por situación. Sí, tal cual. Por ahí lo importante, porque por frecuencia, digamos, cuando ocurren estas situaciones en donantes menores o posibles donantes menores de 18 años de edad, hoy por hoy tenemos que tener en cuenta claramente que necesitamos la autorización de los dos padres. Si uno no quiere o se opone, es no. Y en el caso de que uno falte, alcanza con la autorización del otro. Esto suele ser la duda habitual, ¿no? El papá no está, Sí. vive no sé dónde. Bueno, el que esté presente alcanza. Y si están los dos, necesitamos la autorización de ambos. Sí, absolutamente. Un poco eso cuando se aprobó esta ley en el 2018 fue la idea poner esto de que se encuentre presente, porque antes la ley anterior pedía a los dos padres y complejizaba bastante el desarrollo de algunos operativos, ¿no es cierto? Entonces, específicamente tengan presente esto, con un padre es suficiente para autorizar la ablación de los órganos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, nada, esto un poco es lo que le decíamos, este protocolo, lo importante me parece es que todos apliquemos, vale lo que les decía antes con respecto a las normas, los criterios de calidad, esto también, todos tenemos que actuar de la misma manera en todo el país, ¿no? Este protocolo es como que tiene que ser de aplicación uniforme en todo el país. Y me parece importante que tengan presentes que creo que este marco normativo facilitó mucho, esto por ahí es, no sé, es personal, pero creo que facilitó por estas cuestiones que yo les decía, que las anteriores leyes tenían muchas cuestiones administrativas, de buscar a la familia, del listado, y me parece que vino a que ustedes puedan focalizar específicamente en esto de la información médica que le tienen que brindar y desentenderse de varias cuestiones administrativas que antes tenían que cumplir. Pasamos, Mari.
Sí, no, decime, yo no sé, Pablo, hasta qué hora tenemos, pero bueno. Hasta las 4 estamos bien. Ah, bueno, vamos. Y esto es un tema que se incorporó también en el decreto, que me parece que es muy importante, que es que todo lo que el profesional, todas las acciones que desarrolle, de todo lo actuado tiene que quedar constancia en la historia clínica. Esto sirve también como un resguardo para ustedes. Todo lo que consideren los procesos, todo este proceso pueden ir dejando constancia en la historia clínica del fallecido. ¿Sí? Esto tiene que ver con, entendemos nosotros, cuando un poco le decía Adriana al principio, de volver a que la actividad sea un acto médico, ni más ni menos. Esto, la historia clínica tiene que ver con ese concepto. Como todo acto médico, ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, tiene que estar volcado en la historia clínica, no en documentos paralelos, en formularios que después tienen que ir por un lado para otro. El documento válido en términos legales para acreditar todos los pasos que ustedes están dando en la historia clínica. Acá ya no hay formularios firmados por la familia, por testigos. Les aseguro que con la ley anterior era lo que sucedía. Había que estar firmando todo el tiempo, alguien tenía que firmar algo. Acá no, con lo cual... Y es como que un paso significativo a esto de que tanto hablamos y que tanto escuchan de incorporar la procuración a la actividad, ¿no? del hospital y como una actividad más del establecimiento sanitario, porque antes, como dice Héctor, cuando había algún problema jurídico, judicial, en realidad había que ir buscando en el sobre del operativo, en esto, en el otro. Ahora está como una cuestión más médica dentro de la historia clínica, y a lo mejor es más significativo que nada, pero realmente para uno que fue viendo distintas cuestiones es importante esto de que quede constancia en la historia clínica del paciente, del fallecido. Bueno, vamos, Mari, así después si quieren por ahí hay más tiempo para preguntas y todas esas cuestiones. Y bueno, a este proceso, a estos pasos que fuimos hablando, en los casos de muerte violenta, como vemos, se suma un tema más o una cuestión más, que es la autorización del juez que interviene en esta causa de la muerte violenta. La ley establece en uno de sus artículos deberes que tiene que cumplir el juez, que como ven acá es la intervención del médico forense. El juez tiene que expedirse, es decir, informar al INCUCAI o al OPAI o al organismo provincial, ¿no? Dentro de las 4 horas de diagnosticado del fallecimiento, la autorización. Esto también en la práctica, acá dice a través de resolución judicial fundada, y en la práctica ustedes no van a tener un papel, a veces una resolución judicial, basta con que, con fundamentos ni nada, basta con que tengan constancia de la autorización del juez como para avanzar con el proceso. Y el juez también tiene que especificar, que esto lo va a hacer en base al informe que le haga el médico forense, los órganos o tejidos que autoriza a ablacionar, como les decía recién, de acuerdo al informe del forense. Este es el accionar que tiene que tener el juez en los casos, como decíamos, de muerte violenta. Y lo que también se incorporó en la ley es que dice que la negativa del magistrado debe estar justificada, cosa que también a veces en la práctica cuesta que sea así, ¿no? Y bueno, después el INCUCAI tiene que informar al juez las conclusiones del proceso de donación trasplante. Una acotación breve. Entonces, en el caso de muerte violenta, este artículo que estamos viendo complementa todo el desarrollo del operativo que vimos para muerte no violenta. Verificar en el SINTRA que la expresión de voluntad, en caso de que no haya expresión de voluntad, seguir un procedimiento para verificar que nunca se haya opuesto, etcétera, etcétera. Y se le agrega esto, es decir, que acá el juez, por lo menos lo que dice la norma, es que tiene que circunscribirse a autorizar una ablación en estos términos, no a verificar si era o no era donante, si es presunto, si no es presunto, etcétera, etcétera. En la práctica, muchos van a tener situaciones en las que los jueces se excedan y es complejo resolverlo,
Es cierto eso, pero lo que dice la norma es esto que estamos diciendo nosotros. Esos aspectos son verificados por nosotros. El juez, como dice Héctor, se tendría que limitar a que esa ablación no se interponga en lo que él está investigando, que es por qué murió esa persona, pero no tendría que inmiscuirse en los aspectos de esto de la donación, ¿no es cierto? Pero bueno. En cada proceso se pueden presentar, como decimos siempre, diferentes situaciones que, bueno, hay que ir sorteándolas y de acuerdo a cada una de las circunstancias que se vayan presentando.